Es una bomba de tiempo. El noroeste del Pacífico está listo para liberar un megaterremoto. Miles morirían, las ciudades colapsarían. Tenemos altas posibilidades de sufrir un terremoto. Predecir con exactitud el impacto de los megaterremotos en las estructuras modernas ha sido hasta ahora imposible. En Chile ocurrió. Durante 2 minutos la tierra se sacudió violentamente. Aquí tenemos una grieta. Modernas edificaciones se derrumbaron. Cuando encuentra el punto más débil, por allí avanza. Los investigadores quieren saber por qué. El terremoto de Chile es lo que esperamos aquí al noroeste del Pacífico. Hay muchas similitudes. Es francamente aterrador. Y la catástrofe de Chile, con sus estrictas normas sismorresistentes, Si vas a construir una edificación alta, piénsalo bien. pone en duda la seguridad de algunas de las ciudades más grandes de Norteamérica. Megaterremotos. ¿Sobreviviremos? Noroeste del Pacífico. Seattle, Portland y Vancouver. Muchos se mudan aquí por el paisaje. Pero esas altas montañas insinúan algo funesto, algo inevitable. Tan grande que podría arrasar ciudades enteras y matar decenas de miles de personas en cuestión de minutos. Hablamos de puentes que desaparecen. 3 columnas derrumbadas. Estamos hablando de tsunamis. Aquí hay otra víctima. Observaremos daños en Vancouver, Columbia Británica y el norte de California. Estos son terremotos gigantescos que duran varios minutos. Será devastador. Conocido como un megaterremoto, este es uno de los eventos sísmicos más destructivos del planeta. 10 veces más potente que el gran terremoto de San Francisco. La pregunta es, ¿cuándo sucederá? No si sucederá. Las recientes investigaciones demuestran que se presentan cada 300 años. La última vez fue hace 310. Frente a la costa de Norteamérica, hay una enorme falla con una extensión de 1.200 kilómetros. Aquí es donde se originó el megaterremoto de Cascadia. Las sacudidas pudieron durar 4 minutos o más. En Chile, que está situado en una zona de megaterremoto similar al noroeste del Pacífico, la espera ya terminó. El 27 de febrero de 2010, durante 2 minutos, en medio de la noche, la Tierra se estremeció. Envió ondas de choque a través de una fractura de 500 kilómetros. En cuestión de minutos, un tsunami llegó a la costa. En el interior, los edificios colapsaron, los puentes se derrumbaron y murieron cientos de personas. Los sismólogos establecieron que fue un terremoto de 8.8, un megaterremoto. Pero lo más importante, los ingenieros de inmediato lo reconocieron como el primero de su tipo. Este de magnitud 8.8 es quizá el terremoto más importante en la historia de la ingeniería sísmica. En pocos días, los sismólogos e ingenieros arriban a Chile para evitar el colapso de nuevos edificios. En Chile usan el mismo código de construcción que nosotros. No es seguro, debemos salir muy rápido. Y si la tierra se mueve, corremos. Perry Adebar cubrirá cientos de kilómetros, tratando de ver lo que salió bien y lo que salió mal. Hemos estudiado ese daño en detalle y nos preguntamos, ¿podrían las edificaciones en Vancouver tener los mismos problemas? La gran mayoría de los edificios en Chile soportaron incluso en las zonas más cercanas al terremoto. Pero por alguna razón, los edificios con los peores daños también parecen ser estructuras construidas bajo la última normativa sismo-resistente. Muchas de las edificaciones averiadas gravemente eran nuevas. No hemos descubierto por qué. Es algo que debo resolver. La búsqueda de respuestas requiere de un arduo trabajo.
cientos de edificios deben ser inspeccionados. Si hay una falla en las estructuras que se afectaron, existe la posibilidad de que ocurra lo mismo en los modernos edificios de todo el mundo. Alguien tiene la culpa. Tenemos que averiguar qué falló. ¿Cuáles son las pistas? ¿Qué tanto concreto se rompió? Hay algunas ventanas rotas que puede ser por el movimiento de la edificación. En la ciudad de Talca, muchas de las casas de adobe se derrumbaron, pero también las nuevas estructuras se vieron afectadas. Este tribunal se fundó hace unos años. Quedó seriamente averiado por dentro y por fuera. Se ve la cantidad de refuerzos, pero no fueron suficientes. Ingenieros como Carlos Ventura han discutido por años acerca del uso de vidrio en las zonas propensas a terremotos. El peligro parece obvio. Los escombros que caen podrían matar a alguien. Gran parte de los daños en este edificio fueron causados por una enorme viga que de alguna manera se desprendió de los anclajes de concreto. La viga no era estructural. Aquí se puede ver. Nos preocupa porque es un diseño con los códigos de construcción modernos. Casi 201 kilómetros al sur de Talca, en una de las más grandes ciudades de Chile, se presentaron algunos de los peores daños. Concepción es un lugar moderno, en pleno auge. Tiene más de 600,000 habitantes. Observen esto por aquí. Se perdió todo un piso. Miren eso. Queda a media altura. El piso entero se derrumbó. Apuesto que toda la hilera de ventanas se perdió. Este es el primer megaterremoto que golpea a un país moderno en décadas. Apuesto a que verás esas averías a media altura y habrá más daños en otras estructuras. También es la primera vez que esta generación de ingenieros ve el daño que pueden causar estos terremotos en el planeta. Es horrible. Es muy interesante lo que se observa a media altura y en la parte superior. Es una respuesta diferente a lo que se esperaba ver en las edificaciones. Esta nueva torre de oficina seguía recibiendo nuevos inquilinos cuando ocurrió el terremoto. Hoy se tambalea y está a punto de caer. Un piso entero desapareció de alguna manera cuando uno de los pisos superiores de la estructura colapsó. Está retorcido. El edificio O'Higgins, que se esperaba que fuera la primera torre de oficinas de Concepción, es uno de los más modernos de todo Chile. En esencia, varias torres de diferentes niveles se unían para formar una sola estructura. La edificación es afortunada. No sufrió un colapso total. Es una suerte. Si el terremoto continúa, habrían caído los pisos superiores. Están muy unidos. Los demás no se habrían podido sostener. Todo el conjunto se habría venido abajo. En la comunidad de ingenieros es lo que se conoce como un edificio irregular. Por un lado, una pared sólida con pocas ventanas, pero la parte frontal es casi toda de cristal. Cuando una edificación presenta una forma irregular, se hace más compleja. El daño puede ser mayor, se puede concentrar en un solo lugar, no se extiende por toda la edificación. En los terremotos, los edificios se balancean. Un edificio cuadrado distribuye de manera uniforme las tensiones, pero la torre O'Higgins es diferente, porque no es cuadrada. Y como un lado es más rígido que el otro, se torció con el terremoto. La especulación es que las tensiones se acumulan de manera desigual arriba, causando que la sección más débil cediera al movimiento. El resultado es que durante el terremoto la construcción tiende a rotar o girar y causará más daño. Los terremotos aprovechan los puntos débiles de las edificaciones. Siempre hay irregularidad y esto se revela. La estructura es de acero. Al diseñar un edificio, los ingenieros realizan una simulación en computadora de cómo se moverá el edificio durante un terremoto. Los cálculos teóricos se basan en terremotos pasados y en pruebas realizadas en enormes mesas de sacudida que simulan los temblores de tierra.
Pero eso está lejos de ser una ciencia exacta. Nuestros modelos informáticos son muy primitivos. Hay muchos tipos de daños que se producen en las edificaciones que aún no podemos modelar. Muchos ingenieros prefieren construir torres cuadradas poco notorias. No es sorprendente ver que está intacto. Tiene muchas paredes, es sólido y su trazado es regular. Son seguros y previsibles. Pero las grandes y costosas torres de oficinas actuales están diseñadas para ser llamativas. Después que los arquitectos hacen los diseños, los ingenieros hacen que esas ideas sean estructuralmente seguras. Los ingenieros son motivados por los arquitectos y propietarios a hacer cosas cada vez más atrevidas, construir edificaciones más altas, más regulares. Un examen de otras torres cercanas muestra que el edificio Higgins no es el único con problemas estructurales. Se puede ver cómo se desprenden las ventanas. El límite del otro lado estaba empezando a fallar. Se espera que el terremoto que eventualmente podría azotar la costa oeste de Norteamérica tenga 2 veces el poder del desastre de Chile. Las sacudidas serán más extensas. Gran parte del país quedó intacto, pero el hormigón fisurado y el acero expuesto causan preocupación. Uno de los mayores terremotos jamás registrados destruyó casas y edificios en Chile. Cientos de personas murieron. En ciudades como Seattle, San Francisco y Vancouver, los ingenieros están estudiando en detalle los daños del terremoto. Se sabe que la costa oeste, entre Columbia Británica y California, sufrirá un megaterremoto. Un gran terremoto pone a prueba las nuevas construcciones y las antiguas. Sabemos que estamos haciendo bien, pero también que estamos haciendo mal. Y Peter Janev cree que en Norteamérica muchas cosas se han hecho mal. ¿Su mayor preocupación? El impulso al concepto de diseño abierto en condominios y oficinas. Los edificios con amplias vistas y pocas paredes. Es una buena idea, me gustaría tener uno de esos apartamentos, pero desde el punto de vista de ingeniería sísmica es lo peor que se puede hacer. Para crear un piso de concepto abierto, las columnas de soporte y las paredes son eliminadas. Los ingenieros tratan de apoyar la construcción solo en el centro. En una zona de terremotos, Janev lo llama un juego peligroso. Al concentrar todo en un área pequeña, alrededor del núcleo de la construcción, se destruye la versatilidad de la edificación. Si algo malo le sucede al centro, no hay nada más para protegerse. En Chile, los peores daños se presentaron en edificios de concepto abierto. Este tipo de torre se encuentra por toda Norteamérica. Necesitamos estudiar lo ocurrido en Chile y aplicarlo lo antes posible, porque podemos hacer algunos cambios importantes en la forma que construimos las altas edificaciones de concreto. Por su bello diseño y calidad constructiva. Solo unos pocos días antes del terremoto, la Torre Alto Río era promocionada como una de las mejores propiedades residenciales en la ciudad de Concepción. Estaba completamente nueva. Muchas de sus unidades estaban sin ocupar todavía. Durante el terremoto, el edificio se derrumbó como un juguete en medio de la noche. 8 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Creo que ese es el techo. El extremo apunta hacia nosotros. Para la mayoría de los ingenieros norteamericanos, algo así es impensable. Da miedo ver que una edificación quede de lado con toda la parte de atrás destrozada. Debido a las muertes, Río Alto es ahora una escena de crimen. Los investigadores observan cada detalle, buscan pistas. En el lado sur de Río Alto, los ingenieros forenses perforan los muros de hormigón. Están extrayendo los núcleos de concreto. Para ver si el hormigón tiene la resistencia adecuada, tomé un pedazo de esa edificación y me sorprendió lo liviano que era el concreto. El concreto y las vigas de refuerzo de acero son los componentes básicos de la mayoría de las estructuras modernas. Cuando se combinan, le proporcionan a un edificio fuerza y flexibilidad.
Para contrarrestar los efectos de un terremoto, el concreto está diseñado para soportar las fuerzas de aplastamiento y la baja de la compresión, mientras que las barras de acero se diseñan para estirar y contener las fuerzas que tratan de despedazar el edificio. Es bueno para la compresión, superó las pruebas. Y la viga de refuerzo también es muy buena. Ambos forman un compuesto apropiado que puede soportar y manejar todas las cargas. En Norteamérica, cada vez que se construye un nuevo edificio, esos materiales se ponen a prueba con frecuencia a diario. Tanto en el sitio de construcción como en los laboratorios. Se toman muestras en la construcción y se verifica la resistencia a la compresión. Si se agrieta o rompe antes de cumplir con lo estipulado por la normativa sismorresistente, se rompió. El fabricante debe ser alertado de inmediato. La construcción se detiene y el problema debe ser resuelto. Verificamos que satisfaga los requisitos. Los ingenieros realizan el análisis estructural y después el contratista se asegura de que la construcción es como se planeó. Las barras de acero también deben ser examinadas. Pero en lugar de ser desmontadas, esta máquina estira las vigas hasta el punto de quiebre. Sí, rotura normal. La idea es identificar los materiales de mala calidad antes de que lleguen al edificio. Hacer hormigón fuerte es una ciencia que requiere la mezcla justa de cemento, grava y arena. Si no es bien fraguado o no se mezcla bien, podría resultar un hormigón débil en compresión o debilitarse al ser sometido a la tensión. En los escombros de Río Alto, en Concepción, los investigadores han observado curiosas anomalías en el concreto. Perforaremos los núcleos. Perry Adebar trajo una muestra a su laboratorio y realiza pruebas. Se ve que hay muy poco agregado en el concreto. La superficie es muy porosa, lo cual es inusual y sugiere que contiene una gran cantidad de aire. Hay burbujas grandes, también grandes agujeros. Esto nos hace pensar que no se hizo vibrar como debían. La Torre Río Alto fue edificada durante el reciente auge de la construcción que se extendió por la costa oeste de Norte y Suramérica. Los investigadores se preguntan si los constructores pueden haber tratado de ahorrar dinero, pero los ingenieros aseguran que el hormigón débil no fue razón suficiente para derribar un edificio moderno. Debía haber algo más. Las imágenes que vemos son fatales y reales. El megaterremoto de Chile causó miles de millones de dólares en daños. En el edificio Río Alto, en la ciudad de Concepción, las pérdidas se cuentan con vidas. 8 víctimas mortales, pero más de 70 personas sobrevivieron al salir de un edificio de 15 pisos. La estructura es ahora una masa de vigas de acero retorcidas y de hormigón triturado. Una escena impactante para los chilenos y para los ingenieros que viajaron desde Norteamérica. El terremoto de Chile es en esencia lo que estamos esperando aquí en el noroeste del Pacífico. Hay tantas similitudes que francamente es aterrador. Una revisión de los códigos de construcción que rigen en Norteamérica y Chile muestra que se presentaron una serie de cambios importantes en los últimos 30 años para que los edificios sean más resistentes a los terremotos. Pero las reglas pueden tener un defecto. No se ocupan del tipo de terremoto que afectó a Chile y llegará a las costas occidentales de Estados Unidos y Canadá. Si sufriéramos un terremoto de la magnitud que todo el mundo habla, sería potencialmente una destrucción masiva. Al menos parte del problema en Chile es que los edificios que se derrumbaron fueron diseñados para sismos corticales. Espera un minuto. ¿Puedes sentir eso? Es un terremoto. Igual al que sacudió a San Francisco en 1989, pero duró solo un minuto. Hay un gran terremoto, todo se derrumbó. Pero los edificios de Chile fueron sacudidos por algo mucho más violento.
Un movimiento sísmico conocido como de subducción o megaterremoto. Estos son los mayores sismos en la historia de la Tierra. Son terremotos gigantescos. Los sismos de subducción solo se presentan en unos pocos lugares en la Tierra. Chile y el noroeste del Pacífico son dos de ellos. En ambos casos, grandes sectores de suelo oceánico tratan de incrustarse bajo las placas continentales más antiguas. Durante años, ambas se bloquean y la tensión se acumula, pero con el tiempo, las placas se deslizan. Se produjo un enorme terremoto como este en Anchorage, Alaska, en 1964. La fuente de las sacudidas es llamada la ruptura. La falla de Chile tenía más de 482.8 kilómetros de largo. La mala noticia para Norteamérica es que la ruptura será el doble. Las sacudidas en un megaterremoto comienzan en un lugar, el epicentro, y se desplazan por el suelo hasta detenerse. En Cascadia, se espera que ese viaje abarque más de 1.200 kilómetros, produciendo 4 minutos o más de violentas sacudidas a cada lado de la falla. Causa mucho miedo. Es evidente que debemos pensar acerca de la larga duración de las violentas sacudidas. El problema es que cuanto más se sacuden los edificios, se tornan más débiles. A los pocos segundos de las sacudidas no se ven daños en las bases, pero a los pocos minutos toda la estructura colapsa. Tenemos una cantidad de ciclos de agitación, como un movimiento de vaivén durante el terremoto. Lo que sucede es que se desgasta el acero de refuerzo y el interior de nuestras edificaciones. Usaré como ejemplo uno de estos sujetapapeles y podemos moverlos adelante y atrás un par de veces a la derecha, un par de ciclos y no sucede nada, ¿verdad? El sujetapapeles todavía se puede usar, pero en un sismo de subducción tenemos un ciclo tras otro. El terremoto hará sacudir la edificación de un lado a otro. Las vigas de acero en el interior harán lo mismo que este sujetapapeles. Finalmente se romperán. Mientras los investigadores examinan la evidencia de Río Alto, retiran las piezas de acero para un examen más detallado. Pero los investigadores e ingenieros también hallan otra pista. Muchos de los edificios averiados comparten algo en común. Las edificaciones muy altas no fueron afectadas, las más bajas tampoco, pero las medianas mostraron más daños. Las estructuras más afectadas parecen tener entre 10 y 20 pisos de altura. La observación sugiere un patrón, algo que se había visto antes. En 1985, México fue sacudida por un terremoto de magnitud 8.0. La mayoría de las construcciones averiadas o destruidas se encontraban en la Ciudad de México, a más de 300 kilómetros de distancia del punto de ruptura. Muchos eran estructuras de mediana altura, más o menos el mismo tamaño de Río Alto. Me pregunto, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué estas estructuras colapsaron y las edificaciones colindantes no? Instalamos la parte electrónica de la mesa de sacudida. Los ingenieros saben desde hace tiempo que los edificios se balancean y que cada estructura tiene su propio ritmo natural. Esto podría representar una edificación de 3 pisos. Y estos movimientos es lo que llamamos el periodo natural de vibración. Es el tiempo que tarda en ir de un lado al otro y regresar. Como los edificios, los terremotos también tienen ritmo natural o frecuencia. En esta prueba, los temblores en la Tierra coinciden con la frecuencia del edificio. Se pone en resonancia y, como se puede ver, la estructura comienza a sacudirse. Pero en un megaterremoto ese movimiento durará varios minutos. En un sismo cortical, el temblor tiene alta frecuencia. Es como cuando el agua se agita. Tiene menores efectos en los edificios más altos. Pero en un megaterremoto, las ondas se mueven por el suelo como olas en el océano. Una ola más o menos cada segundo. Al sacudir un edificio de 10 pisos durante ciclos de un segundo, se produce una peligrosa combinación conocida como resonancia.
A medida que la onda sísmica llega a la base del edificio, la estructura se tambalea. Cada ola es más intensa, hasta que el terremoto se detiene o el edificio termina derrumbándose. Los edificios más altos, de 30 o 40 pisos de altura, se mueven mucho menos y pueden soportar un megaterremoto, como un gran barco que soporta las aguas turbulentas. En Ciudad de México, los edificios de mediana altura se balancearon violentamente, mientras las ondas sísmicas presionaban las estructuras con la misma frecuencia hasta el punto de fractura. Pero los investigadores todavía se preguntan por qué una ciudad a cientos de kilómetros de distancia de un terremoto sufrió tantos daños. La respuesta puede ayudar a resolver el misterio de Río Alto. El megaterremoto podría atacar cualquier día frente a las costas del estado de Washington, Oregón y Columbia Británica. Como acaba de suceder en Chile. Un sismo de 8.8 acabó con la vida de cientos de personas y dejó a miles sin hogar. Estoy seguro que habrá muchas investigaciones en esta edificación, pero es una estructura de la cual uno pensaría que jamás fallaría. Es algo que de verdad asombra. Mientras los ingenieros buscan respuestas en Río Alto, encuentran pistas en un terremoto que sucedió 25 años antes en Ciudad de México. Es un estudio maravilloso. Aunque se trata de una zona de subducción a cientos de kilómetros de distancia de Ciudad de México, todavía tiene este daño que sufrieron las estructuras de mediana altura. Cientos de edificios en Ciudad de México se derrumbaron. Muchos tenían casi el mismo tamaño, entre 10 y 20 pisos de altura. La mayor parte de los daños en Chile se presentaron en edificios de altura similar. Los investigadores se preguntan si lo que sucedió en Ciudad de México también sucedió en Chile. Ciudad de México se encuentra en el antiguo lecho de un lago y es solo un caso clásico de depósito de suelo. Eso causó el daño. Como las ondas sísmicas viajan a través de la corteza, la roca dura reduce gran parte de las sacudidas. Por eso las estructuras en las montañas de Chile sufrieron muy pocos daños. Pero los suelos blandos como ríos y lechos de lagos, donde se construyen las grandes ciudades, amplifican las ondas sísmicas. Cuando esas ondas sísmicas se propagaron a través del suelo de arcilla de Ciudad de México, los movimientos fueron amplificados y las edificaciones de 10 a 20 pisos también se sacudieron a esa misma frecuencia. Cuando las ondas pasan bajo la ciudad a casi un ciclo cada 2 segundos, los edificios con el mismo periodo natural se balancearon cada vez con más fuerza. Como se aprecia en la mesa de sacudidas, la prolongada resonancia originó que el edificio se debilitara y cayera. Todo se reduce a un efecto del suelo, y creo que Ciudad de México es un ejemplo del potencial de amplificación terrestre. Pero el problema no es exclusivo de Ciudad de México. Gran parte de Vancouver, Portland y Seattle tienen grandes áreas construidas sobre suelos blandos. En Chile, la ciudad de Concepción está situada cerca del río y se sugiere que Río Alto se derrumbó por un colapso de resonancia. Y en el caso de suelos pobres, se ve reforzado porque a pocas calles de distancia, uno de los puentes de Concepción sufrió un colapso parcial. Las bases se movieron y tenemos ondulaciones en la calzada. Está claro que los suelos blandos de la ciudad fueron sacudidos por el terremoto. Las lecturas de GPS muestran que toda la ciudad se movió más de 3 metros al oeste, cuando la placa continental fue liberada después del terremoto. Esto supera lo que buscamos ayer. Todo lo construido en la placa, incluido este puente, se encontraba en terreno peligroso. Tenemos casi 30 centímetros entre las columnas y el primer tramo. Claramente algo pasó bajo el puente. Ahí está. Estas bases en particular se movieron más de 30 centímetros al oeste de donde se hallaba originalmente. Y eso sucedió porque el suelo ejerció presión sobre los cimientos y provocó su caída. Alrededor del puente, los ingenieros encuentran fuerte evidencia del licuado de los suelos, otra grave amenaza para los edificios y los puentes que se asientan sobre suelos blandos. Se ve una gran cantidad de grietas y
Hay un material muy fino que emergió a la superficie a través de una de ellas. Cuando se tiene una profunda grieta en el suelo, en la corteza, el agua puede subir y empapar la arena. Cuando un terremoto sacude suelos blandos, el agua emerge a la superficie y desestabiliza todo lo construido encima. En este experimento, una simulación de terremoto convierte este campo en agua en cuestión de minutos. 30 minutos después. Eso le sucedió al distrito de La Marina en San Francisco en 1989. Es lo que los ingenieros temen que sucederá con muchas ciudades al noroeste del Pacífico. Esto es muy diciente, pero los diseños de nuestros puentes en los Estados Unidos dan cuenta de este tipo de fallas, pero para reducir costos se hace algo similar. Una de las mayores preocupaciones es esta estructura, el viaducto Alaskan Way, más de 3 kilómetros de doble calzada que corre a lo largo de la línea costera de Seattle. Casi el 25% del tráfico que pasa por Seattle usa esta vía. El viaducto se encuentra en un tramo de costa que nadie usaría para construir hoy día. Este puente tiene altas posibilidades de colapsar debido a un terremoto. Es vulnerable, nadie querrá estar ahí durante un terremoto. El estado de Washington ha estudiado el problema. Una animación muestra lo que causaría un colapso similar. La estructura se mueve y las uniones se rompen. Los resultados son alarmantes. Por la debilidad de sus bases, las uniones de las columnas podrían romperse. El viaducto fue construido mucho antes de que se establecieran los modernos estándares sismo-resistentes. Fue construido bajo códigos de esa época. Pero ahora sabemos que en Seattle pueden ocurrir terremotos más fuertes. Y como resultado, las partes de esta estructura se construirán ahora de diferente manera. Hasta que el viaducto se pueda sustituir, los ingenieros deben realizar las inspecciones. 2 veces al año, la vía se cierra para verificar su estado sismo-resistente. ¡Estamos listos! Los inspectores examinan cada centímetro de la enorme estructura. Otra fractura se abre paso bajo esta unión de la construcción. Buscan grietas. 172. Desmoronamiento de las vigas y del hormigón. El daño parece extenderse a través de las columnas. Tenemos una gran cantidad de infraestructuras que se construyeron antes de entender de qué se trataba un diseño sismorresistente. Y estas estructuras no son seguras. Se verán gravemente dañadas en un terremoto. En 2001, un sismo de 6.8 que golpeó a Seattle provocó que la estructura se moviera a 14 centímetros en algunos tramos. Este puente aún se está afirmando. Columnas metálicas de refuerzo se agregaron a la estructura para proteger el tráfico y se instalaron monitores para medir el movimiento adicional. Pero los ingenieros saben que es una solución parcial. Hacemos todo lo posible en este momento para mantenerlo lo más seguro hasta que pueda ser reemplazado. Durante el próximo terremoto, las apuestas son negativas. Si la madre naturaleza lo desea, lo puede derrumbar. De vuelta en Chile, la investigación determina que los suelos blandos contribuyeron al colapso de este condominio y provocaron la muerte de 8 personas. Los ingenieros pueden obtener más respuestas de pistas halladas a cientos de kilómetros de distancia. Han transcurrido más de 300 años desde que el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos fue golpeado por un megaterremoto. El masivo terremoto de 8.8 grados que azotó a Chile destruyó puentes, edificaciones y mina la confianza de la gente en Norteamérica. Las zonas de subducción frente a Norte y Suramérica son muy similares. En tierra, los códigos de construcción son casi idénticos. El temor es que un megaterremoto pueda derribar las edificaciones. La gente en las ciudades como Seattle, Portland y Vancouver no saben lo que les espera. Vimos rupturas, derrumbes, y es de esperar que en el noreste del Pacífico muchas edificaciones lo soporten, pero obviamente algunas se derrumbarán. Habrá personas lastimadas, y el objetivo es tratar de identificar las edificaciones más susceptibles al colapso.
El terremoto causó daños en un área de miles de kilómetros cuadrados, una región enorme que se extiende por más de 563 kilómetros de norte a sur. En el extremo noroeste de la zona de destrucción está la ciudad de Santiago, a 321 kilómetros del epicentro. Es muy parecido a Vancouver, Seattle y Portland. La capital de Chile soportó relativamente bien el terremoto, pero algunos vecindarios quedaron asombrosamente afectados. En un parque empresarial donde son muy populares las edificaciones de 12 pisos, las ventanas quedaron destrozadas, las paredes agrietadas y los negocios quedaron destruidos. Cerca del aeropuerto, una nueva carretera perdió varios pasos a nivel. En el suburbio de Maipú, el sentido sísmico registró algunas de las más fuertes sacudidas durante el terremoto, probablemente debido a los suelos arenosos que amplificaron las ondas del sismo. Voló en pedazos. Los ingenieros Perry Adebar y Rob Simpson hallaron un colapso total. Una estructura muy similar a los miles de condominios construidos en la costa oeste de Norteamérica. Las edificaciones son demasiado inestables para ingresar en ellas, pero los hombres reciben buenas noticias. Creo que está ahí. Es única. El condominio tiene un hermano gemelo que sufrió solo un colapso parcial. Si miras lo que ha ocurrido aquí, la imagen es dramática. Se puede contemplar cómo debió ser esto, lo terrible que fue soportar este terremoto. En el segundo edificio, se reúnen con uno de los residentes que estaba en el tercer piso del condominio cuando comenzó el terremoto. Y no se podían abrir las puertas, tuvimos que destruirlas a patadas. Su automóvil amarillo ahora luce aplastado en el garaje. Bajemos, no está mal. Perry y Rob se abren camino cuidadosamente bajo la construcción. Aquí es donde la estructura debe ser más fuerte. Todo el peso de los pisos superiores debe ser apoyado por las paredes y las columnas del garaje. Esta es una viga enorme que corre por el centro de la edificación. Se apoya en este extremo y en este otro. La viga se apoya en un muro muy grande, de tal manera que alcanza hasta aquí y se sostiene en esta pesada columna. En un extremo está casi intacto, pero en el otro la destrucción es total. Se puede tener una visión completa desde esta esquina de la edificación y de la parte que se derrumbó. Una viga debe soportar la carga de la edificación, pero la entrada del garaje en un extremo significa que no hay espacio para una segunda columna. Esta viga viene hasta aquí y termina. Se une a una diminuta viga que cubre esta esquina y de nuevo se incrusta en el muro. Este sistema de apoyo es muy deficiente y creemos que justo aquí se desencadenó el colapso. Comenzó a derrumbarse por aquí. El sistema de carga de gravedad quedó averiado por completo. Y estas columnas se derrumbaron. El exterior de la construcción tenía poca posibilidad de soportar la carga. Perry dice que el problema es el garaje. Los constructores saben que en los nuevos condominios los compradores tienen autos y deben tomar una decisión. Darle más apoyo al edificio significa menos estacionamientos. Sin estacionamiento, muchas personas no querrán comprar. Los ingenieros llaman a esto un paso suave. El piso más débil soporta más peso. Es un juego peligroso. Sin movimientos de tierra, la construcción pudo permanecer en pie mucho tiempo. Años. El temblor reveló dónde hicieron mal el trabajo los ingenieros. En las partes donde hay grandes soportes no hay mayores daños. Pero los pisos loft no solo se encuentran en Chile. Los amplios estacionamientos de los condominios se encuentran por toda la costa oeste de Norteamérica y esperan soportar la prueba de un megaterremoto. Fue un gran daño. Pero a medida que Rob y Perry examinan los daños en Maipú, hacen otro descubrimiento. Algo que transmitirá un estremecimiento sísmico a través de las modernas edificaciones de todo el mundo y que finalmente ayuda a resolver el misterio de por qué tantas nuevas construcciones en Chile quedaron tan arruinadas.
Esta columna no soportó, no como nos hubiera gustado, pero no fue su culpa. Se le pidió demasiado, más de lo que realmente podía hacer. Los investigadores reconstruyen las razones por las cuales una nueva edificación se derrumbó. Ingenieros de Canadá y los Estados Unidos quieren respuestas. Esta moderna estructura es muy similar a cientos de edificaciones en la zona de megaterremotos de Norteamérica. ¿Por qué colapsó? Es un misterio. Se espera que los modernos códigos de construcción sean más indulgentes, con menos requisitos, pero vemos edificaciones nuevas muy dañadas. Los ingenieros necesitan saber si hay algo mal con sus normas. Esta columna se hundió 1.21 metros. Este condominio de 4 pisos en los suburbios de Santiago se parece mucho a miles de estructuras dispersas por toda la costa oeste de Norteamérica. Las paredes diseñadas para permitir más espacio de estacionamiento se doblegaron. Las paredes pudieron ser más fuertes si hubieran tenido refuerzos de acero que actuaran como una jaula. No hay muchas barras para contener el hormigón. Durante un terremoto, se supone que las barras de acero deben sostener el concreto, incluso si se rompe en pedazos. Una pared rota todavía tiene algo de fuerza siempre que los trozos de hormigón permanezcan en pie. Pero los espacios de esta jaula son demasiado grandes y los trozos de hormigón se desmoronaron dejando la edificación sin soporte. Hay demasiado espacio entre estas uniones. Si hubiéramos diseñado mejor y más ajustada esta jaula de acero en la parte exterior de una columna, las barras de refuerzo habrían sostenido el concreto y la construcción estaría en pie. En el puente de Concepción, los ingenieros encuentran el mismo problema. Los espacios entre las barras de refuerzo son demasiado grandes para contener el hormigón. Necesitamos proporcionar vínculos para asegurar la columna de manera que el núcleo sea estable y no se agriete en la forma que lo hizo. En Río Alto se ven las mismas señales reveladoras de una falla mal contenida. Ver ese pequeño muro donde están incrustadas las barras, sin duda nos indica que sufrió muchas sacudidas y finalmente las barras se doblaron y el siguiente ciclo las rompió por completo. Resulta que una de las pocas diferencias entre los códigos de construcción de Chile y de Norteamérica es la contención. En Chile, los constructores no están obligados a hacer jaulas. Sus edificaciones tuvieron un buen desempeño en el terremoto de 1985 y creo que modificaron sus códigos de construcción para aprovechar ese buen desempeño. Lo que vimos en este terremoto es que algunas de sus disposiciones pudieron ocasionar varios de los daños hallados. Los investigadores ahora creen que los múltiples problemas en Río Alto se combinaron para derrumbar el condominio. 3038. Este video promocional no lo muestra, pero Río Alto tiene un garaje subterráneo, probablemente un piso abierto. Los investigadores se concentran en el garaje, pero también en algo cerca de la parte frontal. Aquí tenemos una grieta. No debe haber muchas barras de refuerzo en ese lugar. Solo tiene 3 vigas, que no es lo esperado. Las pocas que se usaron se separaron o se rompieron. Se levantó, fracturó las vigas y derrumbó la estructura. Se transfirió por este lado y llegó hasta la parte de atrás. Durante 2 minutos de severas sacudidas, Río Alto se desplazó hacia atrás y hacia adelante. La orilla del río amplificó las ondas sísmicas. Las grietas aparecieron en el estacionamiento. Las barras de refuerzo se doblaron una y otra vez. Y finalmente, cedieron a la presión. Las barras de refuerzo de la parte frontal del complejo debieron contener la edificación, pero no fue suficiente para lograrlo, y finalmente Río Alto se derrumbó. 8 personas perdieron la vida. Los ingenieros dejan Chile, impresionados por la forma en que muchas construcciones quedaron intactas y decepcionados por las estructuras nuevas que no pasaron la prueba de un megaterremoto. En Chile sufrieron terremotos de magnitud 7, 8 y más en los últimos 100 años. En el noroeste del Pacífico no hemos sufrido terremotos de magnitud 7 en los últimos 100 años. Así que yo creo que es mucho más difícil convencer a las personas de que están en grave riesgo. Desde mi punto de vista, debo buscar ingenieros y hacer cosas diferentes, eliminar temores y preocupaciones, hacer mejor las cosas.
Y el error más grande que cometeremos es no escuchar estas lecciones y no aplicar esto a nuestros códigos. Los ingenieros dicen que con tiempo suficiente, tecnología y dinero, la mayoría de las edificaciones se pueden hacer resistentes a los terremotos. Pero por ahora es algo que ni siquiera se ha considerado en la mayoría de edificios irregulares, como también en los que tienen frentes de cristal y amplios garajes. Estemos listos o no, el megaterremoto se acerca.